Hemos pasado por distintas etapas, la etapa de desconocimiento total, la etapa en la cual después se multiplicaron los casos, después que se conoció un poco más en el mundo, nosotros con imitación, por supuesto lo que se hizo bien, sin imitar lo que se hizo mal, y asesorado por científicos, por médicos, pudimos controlar algunos brotes en algunos lugares. Ustedes saben bien que si bien en nuestro país hay cierta tranquilidad al respecto, tenemos el tema del Brasil y de la Argentina, sobre todo el Brasil por la frontera seca, que es una luz prendida constantemente. Y ahora estamos sí en una fase aparentemente en la cual se va achicando los casos día a día. Eso nos permite ir tomando medidas de reapertura. Ya parece lejano aquel día que se reabrió la construcción. Parece lejano aquel día en el cual ingresaron los chiquilines o regresaron los chiquilines a las escuelas rurales. Recuerden el nerviosismo, no solo de los niños, los padres, los docentes, sino de la población en general. Vamos rumbo a la tercera etapa de regreso a clases desde el primero, el 15, ahora el 29, ya con total normalidad. Se empiezan a hacer conmemoraciones, celebraciones, vamos rumbo a algún tipo de actividad cultural. Si el Uruguay sigue comportándose como lo ha hecho desde el principio, con este declive de la pandemia en nuestro país, vamos bien. Ahora, todos leímos la noticia de Nueva Zelanda, ¿no? Ahí me llamó la atención cuando en Nueva Zelanda hay un brote de un día para el otro, cuando en teoría y con la particularidad que es una isla, la cosa venía casi terminada. Entonces, con prudencia, con paciencia y con libertad responsable, vamos llegando a buen puerto. Presidente, hoy el mundo habla de Uruguay, de cómo ha llevado Uruguay el tema, ¿no? El mundo habla de eso. Sí, yo diría que el mundo debería hablar de los uruguayos. Recién un vecino que está ahí atrás me decía, gracias por no ir a una cuarentena obligatoria. Y en realidad se debió a una creencia de que el uruguayo es un amante de la libertad y la usa con responsabilidad y con solidaridad para con los otros. En realidad, si el Uruguay está siendo elogiado en el mundo, es por la conducta de los orientales, la conducta de los uruguayos. Y eso me genera mucho orgullo como presidente, tener un pueblo que ame la libertad y que la use con sentido social y solidario, es el sueño del pibe. ¿Se esperaba tener tan pocos infectados en esta época del año o en estos días de pandemia? Algún día vamos a sentarnos a conversar de todo lo que pasó ahí en ese edificio, de todo lo que se dijo, de todos los modelos predictivos y de todas las cosas que pasaron. Estaría bueno cuando esto sea historia y ojalá sea pronto. Y una de las cosas que me acuerdo se decía era el tema del invierno. ¿Se acuerdan? Que decían, bueno, Uruguay está más o menos zafando por el verano, ahora cuando venga el invierno la cosa se va a complicar. Y yo miraba a distintos hemisferios y veía países en hemisferios donde estaban en pleno invierno que les iba bárbaro y otros que les iba horrible, y veía países con hemisferios donde reinaba el calor y a algunos les iba bárbaro y otros horrible. De nuevo, es el ser humano. No le echemos la culpa al clima. El clima puede ser más o menos pasible para contagiarse, pero son las conductas. O sea, antes de la pandemia estábamos mal, ¿verdad? Estábamos con un desempleo creciente, con déficit, con una caída de las inversiones. La pandemia fue un golpe, no digo de knockout, pero un golpe muy, muy duro. Con lo cual ahora tenemos que recuperar lo que dejó la pandemia, pero después recuperar lo que quedó del pasado gobierno. No nos alcanza a los uruguayos estar prepandemia, si decíamos que estábamos mal. En ese sentido, ustedes se habrán dado cuenta que la ofrenda floral, la que no llevé yo, la llevó el ministro de Salud y la ministra de Economía.
Y allí están los dos focos y los dos centros, con distintos equilibrios, obviamente, y pesos según el momento. Pero el tema de la salud ha sido muy importante, vital para nuestro trabajo. Y el tema de la economía es el motor que nosotros ahora tenemos que encender fuertemente con estímulos. Ustedes escucharon a la ministra de Economía el otro día hablando de algunos estímulos, escucharon al ministro de Trabajo hablando de temas relativos al estímulo al empleo. Nuestra agenda va a ir por ahí, dentro de lo escueto, que es el margen que tenemos económico. Todos los estímulos van a ser para que quien invierte y dé trabajo tenga beneficios. Quien invierte y dé trabajo tenga beneficios. Ahí va la línea nuestra, recuperar fuentes de trabajo. Recuperar las que existían en Uruguay, estimular la que los uruguayos pueden dar y obviamente ser atractivo para el resto del mundo, ser atractivo para las inversiones extranjeras, en las cuales ustedes también saben que hemos tomado algunas medidas en estos tiempos. Agregado a eso, también tenemos vocación migratoria. Tenemos vocación migratoria, porque el Uruguay se hizo de la migración, porque Uruguay ha sido receptor de migración en todos estos años. Una migración muchas veces porque la gente se fue de sus países por razones políticas, por razones de libertad. Bueno, ahora nosotros queremos que esa razón de libertad sea una libertad de poder desarrollarse, de poder llevar adelante su vida, de poder invertir, de poder ganar dinero y así crecer en población, tener más consumo y crecer también en inversiones. Por ahí va el camino y que nos hemos marcado, y sin perjuicio de que la atención nuestra estuvo en otros temas en estos meses, sigue siendo nuestro faro que vamos a seguir. ¿Sentí apoyo por la clase política a nivel general con todo esto? Básicamente sí. Sí, básicamente sí. La temporada turística con fronteras cerradas sabemos que es sustancialmente distinta. Y allí depende en gran parte de la sanidad de Brasil y de Argentina. Y también depende de gran parte de la capacidad que tenga Uruguay, en base a la ciencia, de hacer testeos lo más rápidos posibles para que esa gente que quiere entrar al país lo pueda hacer. Ahora, cuando estamos hablando de 700.000, 800.000 personas, se podrán imaginar que es muy complejo actuar desde este lado de la frontera. Así que nuestra preocupación, primero como habitantes del mundo de los otros países y sobre todo como uruguayos, que tenemos toda la intención de que el turismo, que es un gran motor de nuestro país y que ha sido de los grandes castigados por esta pandemia y por las medidas que se tuvieron que tomar, pueda encenderse de vuelta.